Que el Señor te bendiga. Seguimos adelante en este hermoso servicio al Señor. Queremos glorificar la vida de nuestro Padre, ponerla en alto y decirle: Señor, tú eres todo para mí. Así que si tú estás ahí en tu casa junto con nosotros, te pido que levantes tus manos al cielo y le digas: Señor, sígueme hablando, sigue hablando a mi corazón, a mi alma, porque te necesito. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de ti, Señor. Quiero más, más y más de ti. Estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, de mucho caos alrededor, de cosas que no son normales. Es como que la nueva normalidad no es normal tampoco. Es algo inusual lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Y el Señor un poco me hacía a recordar el momento donde Noé empezó a construir el arca. Él estuvo construyendo el arca durante mucho tiempo, le llevó casi un año construir el arca. La gente se le acercaba, me imagino en ese momento que veían algo inusual, algo que no era común en esa época, ya que no llovían, los ríos estaban quietos, las aguas estaban quietas, no había movimiento de aguas, pero estaba ahí Noé, y Noé y su familia, y Noé estuvo predicando la palabra del Señor, a pesar de que él estaba trabajando día y noche, construyendo ese gran barco. Él no se movía y creía a la promesa y a la palabra del Señor, que un día iba a venir un gran diluvio sobre la tierra y tenía que hacer algo. Entonces él creyó la palabra del Señor, creyó a lo que Dios le había dado. Entonces él construyó esa arca, sus hijos lo acompañaron, su familia estuvo con él, pero él todo el tiempo que estuvo construyendo estuvo testificando acerca de lo que Dios iba a hacer con el mundo. La gente lamentablemente no le creyó. Llegó un momento que Dios le dijo: métete ya en el arca, tú y tu familia y todos los animales que he enviado. Él se metió en el arca, y ¿quién cerró la puerta? La puerta la cerró Dios. Y en este tiempo Dios me traía a memoria eso. Estamos en un tiempo donde el mundo se paró desde marzo. Creo que 11 de marzo, yo recuerdo que había viajado a Alabama con mi hijo, y el mismo día que llegamos, 11 de marzo, dijeron: ya no va a haber más vuelo, ya no va a haber más nada, las puertas se van a cerrar, la gente tiene que estar guardada en su casa, no pueden salir. Y entramos en un tiempo y no sé, diferente. Todo cambió a nuestro alrededor. Entramos a casa, y cuando entramos a nuestras casas, yo creo que a partir de ahí todos, en diferentes partes del mundo, comenzamos a vivir cosas que nunca habíamos vivido. Se frenaron las actividades, se frenó el país, se frenaron todas las cosas, y entramos en nuestro hogar y yo creo que empezamos a mirarnos desde adentro. Empezamos a examinarnos cada uno y a empezar a reacomodar nuestras vidas. Fue un tiempo y es un tiempo donde Dios lo permitió, así como le permitió a Noé estar en ese tiempo encerrado en ese gran barco durante muchos meses, durante muchos días. Estuvo ahí metido con su familia, con esos animales, dándole alimento, esperando que Dios diera luz verde, esperando que Dios le dijera a Noé: ahora es tiempo de salir. Noé tuvo que permanecer quieto esperando el tiempo del Señor. ¿Qué es lo que él hacía? Él enviaba una paloma a ver si conseguía algo verde, si había ya tierra, si se visualizaba la tierra, para que él pudiera decir: bueno, ahora es tiempo de abrir y de salir. Bueno, el tiempo pasó, los meses pasaron, Noé tuvo que estar guardado por 100 y pico de días, si no me equivoco, y ahí estuvo Noé esperando la luz verde, como les dije, del Señor. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo tuvieron que compartir en familia, me imagino, tuvieron que trabajar como familia, tuvieron que hacer cosas que tal vez antes no era común. Bueno, empezaron a reconocerse mutuamente. Yo creo que en este tiempo de cuarentena cada uno nos empezamos a conocer nuevamente. Cada uno empezó a mirar a su esposo, a su esposa, a sus hijos de otra manera diferente. Y empezamos también a ver a nuestro amado Dios de otra manera. Por eso todas las cosas ayudan para bien, como decía el gran apóstol Pablo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios tiene un propósito y tiene un plan y tiene un tiempo para todo. Llegó el momento que las aguas bajaron
Y Noé dijo, bueno, ahora es el tiempo de salir. Y Dios le dijo, no, Noé, tienes que esperar un poco más. ¿Por qué Dios le dijo que tenía que esperar un poco más? Y de esto no voy a predicar. Esto es como una introducción a lo que te voy a hablar. Noé tuvo que esperar un poco más para salir. Dios le dijo, no, aunque veas que las aguas ya están disminuyendo, no, la tierra todavía no está preparada. La tierra todavía tiene que ser limpia. ¿Por qué? Porque habían muerto tantas personas, tantas personas, que la tierra todavía tenía olor a muerte. Si él salía podía ser contaminado tal vez por las cosas, por los virus, por las cosas que habían afuera. Entonces él tenía que decir, Señor, bueno, en ti esperaré. Y él tuvo que esperar, él y sus hijos, hasta que Dios le dijo, ahora es el tiempo de abrir la puerta. Yo te vengo a decir una palabra de parte del Señor. Va a llegar un momento en este año Dios va a decirte, ahora es tiempo de que salgas, ahora es tiempo de que te expandas. Cuando Noé sale del arca, ve una tierra nueva, un lugar nuevo que él no conocía, la tierra había sido lavada, había sido limpia, Dios ya esparció todo lo que contaminaba en ese momento y Dios limpió la tierra. Dios limpió la tierra, Noé salió y Dios envía el arco iris como diciendo, este va a ser mi pacto con el hombre, que nunca más voy a destruir la tierra. Hizo un pacto con Noé, un pacto de alianza con este hombre y le dijo una palabra, extiéndete, expándete. Esa es la palabra que Dios le dijo a Noé. Y ahí vemos como sus 3 hijos se expandieron, uno fue para Europa, el otro fue para África, y así se expandieron los continentes. Pero, ¿qué te vengo a decir con esto? En este tiempo de cuarentena no es para que nosotros estemos acomodados en casa, sino es un tiempo para que, como les dije, mirarnos para adentro y decirle, Señor, yo hice pacto contigo cuando te conocí. Señor, me uní a ti, te creí, tú eres mi Salvador, mi Redentor, tú eres el que levanta mi cabeza cuando estoy en angustia, Señor. Tú prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin. Yo creo tu palabra, Señor. Si en este tiempo yo tengo que estar esperando, esperaré. Entonces, toma nuevas fuerzas en el Señor, espera en Él porque Él hará algo nuevo. Pero cuando Él empieza a hacer algo nuevo, tú lo que tienes que hacer es levantarte y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el Señor te va a decir, extiéndete. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 28:19, dice, id por todo el mundo y predicad mi evangelio. Y no hace falta ir a Grecia, a África o a otros continentes, sino ahí donde tú estás, en tu barrio, en tu vecindario. Predica la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué quiero decir con todo esto para terminar? Que Dios hizo pacto con el hombre. Y hoy estamos en un tiempo, siglo XXI, donde vemos que muchos pactos fueron rotos, muchos pactos fueron invalidados. ¿Y qué es un pacto? Si te preguntas qué es un pacto, bueno, la palabra pacto, yo te voy a mostrar qué significa. Dice, es un acuerdo, alianza, trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquellos que estipulan. El pacto establece un compromiso. Así que estamos en tiempo donde Dios quiere de nuevo hacer pacto contigo. Ahora, la pregunta es, ¿tú quieres hacer pacto con Dios? La importancia de un pacto. Los pactos son inquebrantables. Los pactos son eternos. Los pactos son de fidelidad y de lealtad. Vemos en este tiempo de tanta incertidumbre, donde la gente se pelea, donde la gente anda en desenfrenos, donde hay mentiras, donde hay engaños, como siempre hubo en la época de Noé, inclusive, hace miles de años atrás. Hoy en día también esos pactos hacia Dios y hacia uno mismo se rompieron. Matrimonios que son disueltos, amigos que se destruyen, hicieron pacto de amistad y ya no son leales el uno al otro, hay mentiras, hay engaños, hay conflictos. Entonces, estamos en un tiempo donde la gente quebró pactos. Y así se encontraba, y esta es la historia a la que yo te voy a contar en esta mañana, así se encontraba el pueblo de Israel. Resulta que el rey David asume un nuevo reino, luego que Saúl estuvo reinando por 40 años. Saúl, un rey elegido por el pueblo, un rey conforme a lo que el pueblo quería, bueno, Dios lo permitió, y se fue levantado Saúl, fue ungido Saúl
como el rey de Israel, pero fue ungido de una manera humana, porque fue ungido con redoma. En cambio, David fue ungido con el cuerno. Cuando Dios levanta al hombre, es el que te unge. Pero ahí vemos las consecuencias de un rey elegido por el pueblo. Pasaron años y dice que había un pueblo que estaba sirviendo a los israelitas. Ese pueblo eran los gabaonitas. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque resulta que en los tiempos de Saúl, este pueblo le causaba dolor de cabeza al rey Saúl. Entonces llegó un momento que dijo, tengo que hacer algo con ese pueblo que me tiene loco, ¿no? Entonces dijo, lo voy a destruir. Pero él no se acordaba de que ese pueblo gabaonita había hecho un pacto de paz con Josué hacía muchos años antes. Entonces, yo quiero que me acompañes para que veas cómo se fue desenlazando esta historia. Esto se encuentra en el libro de Josué, capítulo 9. Vamos a abrir la Biblia, si tú tienes la Biblia ahí junto conmigo. Bueno, acá tengo la foto de mi hijo, buenísimo, él me acompaña a todos lados. Pero mira, por eso los pactos aún son con los hijos, ¿no? Uno tiene que ser fiel aún hasta los hijos, hasta la muerte. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Perdón que me fui por otro lado, pero vamos a ponerle un poco de cómo soy yo, la pastora Marce, ¿no? Miren, resulta que los gabonitas habían escuchado que Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel. Dios le había dado a Josué una estrategia, que vaya y que conquiste la tierra prometida. Entonces Josué y su pueblo iban y destruían todo a su paso. Todas las ciudades que estaban a su alrededor empezaron a ser destruidas y conquistadas por Josué. Cuando los gabaonitas escucharon que eran vecinos de Israel, cuando escucharon que estaba sucediendo esto, que Dios estaba con Israel, y habían no solo escuchado lo que Dios estaba haciendo en la tierra prometida con el pueblo de Israel, sino que habían escuchado las maravillosas cosas que había hecho con el pueblo de Israel en Egipto. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a hacer algo para que el pueblo de Israel no nos destruya y Dios nos saque de esta tierra. Entonces se empezaron a vestir y a engañar al pueblo de Israel mostrando que venían de otra tierra extranjera, y entonces empezaron a idear un plan de decir, bueno, los vamos a engañar, vamos a decirles que venimos de mucho tiempo caminando y que necesitamos estar en descanso. Entonces dice que Josué fue llamado a misericordia, les tuvo compasión a este pueblo y les dijo en el capítulo 15, dice 9:15 de Josué, dice, y Josué hizo paz con ellos, con los gabonitas, y celebró con ellos alianza. Eso es un pacto, alianza, hizo una alianza, concediéndoles la vida, no los destruyó. Y dice, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. Ahí se dieron cuenta, wow, nos engañaron. Pero ya lamentablemente la alianza, el pacto había sido hecho y no podían quebrarlo. Un pacto, por eso les dije, un pacto es inquebrantable. Yo no sé cómo está tu matrimonio, yo no sé cómo está la relación con tus hijos, pero hoy te vengo a decir que en Dios todo es posible, que Dios puede cambiar y Dios puede sanar tu corazón, restaurar tu matrimonio, restaurar la relación que tú tienes con tus hijos. Porque cuando tú decidiste casarte, cuando tú decidiste tener hijos, entraste en una alianza, entraste en un pacto de paz, de bendecir a tus generaciones, de bendecir a tu pareja. Así que si estás en un tiempo de crisis en tu matrimonio, o si estás en un tiempo de decir, Señor, ya no aguanto más, Dios viene en esta hora a traer un bálsamo de paz sobre tu corazón y van a poder ponerse de nuevo en acuerdo y poder estar en paz el uno con el otro. A Dios le encanta que uno esté en paz. A Dios le encantan las alianzas, los acuerdos, porque en el acuerdo hay poder, en el acuerdo hay bendición. Dios está en el acuerdo. Miren, pasaron muchísimos años de esa historia, pasaron muchísimos años donde Josué había hecho alianza de paz con los gabaonitas. Pero ¿qué pasó? Como les dije antes, el rey Saúl llegó un momento que le dolía tanto la cabeza de ver a los gabaonitas que le servían y que, la verdad, no sé, todo le molestaba al rey Saúl. Me imagino que su carácter era medio
problemático, ¿no? No era conformista. Todas las personas le molestaban. ¿Vieron esas personas que todo le molesta, que todo critican? Bueno, así era Saúl. Llegó un momento que dijo, no, voy a hacer algo. ¿Y qué hizo Saúl? Destruyó ese pacto, lo quebró, no le importó nada. No le importó lo que Dios dijo, que no invaliden los pactos, no le importó la palabra de Dios, ni le importó lo que hizo Josué, no le importó nada, solo le importó lo que él quería. ¿Vieron esas personas también que solo quieren lo que ellos quieren, ¿no? Bueno, así fue Josué y estas fueron las consecuencias. Cuando el rey David asume el reinado que Saúl había dejado, pero el rey David, como les dije, fue ungido por el cuerno, por el aceite dado por Dios a Samuel, el profeta. David fue ungido de otra manera, no fue elegido por la gente, fue elegido directamente por Dios. David sabía cómo era estar en comunión con Dios. David sabía quién era Dios. David estaba bien parado, tenía identidad, como hablaba nuestro pastor el domingo pasado. David tenía identidad con Dios. Por eso es muy importante, si tú quieres ver las victorias en tu casa, en tus generaciones, en tu vida, tú tienes que tener esa identidad clara delante de Dios. Tienes que estar alineado al propósito que Dios tiene para tu vida. David lo estaba. Entonces llegó un momento de su reinado que empezó a haber hambruna en Israel y no se explicaban qué estaba sucediendo en Israel. Pero David, como les dije, tenía el corazón conforme al de Dios, porque él lo buscaba a pesar de ser débil en muchas áreas. Él buscaba al Señor. ¿Y qué pasó? David consultó a Jehová. Y ahí lo podemos ver, quiero que vayas conmigo a la Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 21. Y espero que estés ahí en tu casa y que estés agarrando la Biblia o el celular o lo que tengas a mano y empieces a leer conmigo el versículo 1 y dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¡Wow! 3 años consecutivos de hambre. ¿Tú te imaginas? Si estamos ya en... ¿Cuántos llevamos? 7 meses, 8 meses, 6 meses, no sé, de cuarentena desde marzo hasta ahora. Y estamos ya prácticamente desesperados, la gente empezó a salir a la calle, yo no me explico, pero por todos lados hay gente, sí, lógico que cada uno usa la máscara, se protege, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir así? En Israel estaban pasando un tiempo de crisis también, había hambruna, no tenían alimento, la tierra no estaba produciendo, entonces ellos no estaban siendo bendecidos, estaban siendo improductivos a causa de algo. Y David se explicaba, ¿qué está pasando a mi tierra? Mira cuando hay un liderazgo que es conforme a Dios, mira cuando hay un hombre puesto por Dios, lo único que ese hombre hace es buscar de Dios y Dios envía palabra. Por eso hoy vemos gobiernos que hacen lo que quieren, destruyen pacto, no les importa a la gente. Pero bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos que orar y velar por nuestro país, por el lugar que Dios nos pone y orar por nuestros gobernadores también. David consultó al Señor, volviendo al tema. David consultó al Señor y dice, y Jehová le dijo, wow, Jehová le habló, Dios le habló. Dios le habló. Cuando nosotros consultamos al Señor, el Señor nos responde, el Señor nos escucha y Dios nos da una respuesta. Y dice que Dios le dijo, es por causa de Saúl. Algo que Saúl quiso tapar, que quebró un pacto. Ay, voy a quebrar este pacto, nadie se va a dar cuenta. Pero miren cómo salta años después, cuando David consulta al Señor y el Señor trae a luz lo que estaba oculto. Es así nuestro Dios. Dios trae a la luz lo que está oculto. Tú no te tienes que preocupar porque tarde o temprano Dios va a revelarlo. Dice que David consultó al Señor y el Señor le dio respuesta. Y el Señor le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Claro, Josué les había perdonado la vida e hizo pacto de paz con ellos. Ahora el rey Saúl los mató y destruyó el pacto. Y ahora se encuentra David. David asumiendo un nuevo desafío, un reino que Saúl lo había dejado prácticamente destruido, con muchísima idolatría, con muchísimas cosas que a Dios no le agradaba, que hizo alianzas con hombres que no tenían que haber hecho Saúl y lo hizo, y así fue destruyendo al pueblo de Israel. Pero David ahí fiel a Dios, buscó esa palabra, Dios se la dio, y Dios le dijo, es por causa de los gabaonitas. Entonces David mandó a llamar a los que quedaban de los gabaonitas y les dijo, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré?
para que bendigas la heredad de Jehová, porque Dios le dijo, mira, esta hambruna que están viviendo, este problema que están pasando, es por causa de Saúl que rompió el pacto. Entonces David, cuando lo llama a este pueblo, le dice, ¿qué tengo que hacer por ustedes? ¿Qué puedo hacer para que esto se vuelva a restablecer? Entonces dice que en el versículo 5, ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, o sea, el rey Saúl, y que maquinó, dice, y maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dice, denos 7 varones de su linaje, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba, de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey les dijo, yo se los daré. Lamentablemente al rey David le habrá pesado decir, yo se los daré. Pero era la única forma que David tenía para salvar al pueblo de Israel de la hambruna. Era la única manera que Dios le estaba mostrando a David, era entregando a 7 varones que eran descendientes del rey Saúl, para que la tierra volviera a germinar, para que la tierra vuelva a producir. Era la única manera. David se los entregó. Cuando David se los entrega, pasó algo. Pasó algo que a mí me impacta, y esta mujer con la que te voy a hablar y voy a concluir con ella. Me impacta la vida de esta mujer. Resulta que el rey Saúl tenía muchas concubinas, no creo que más que Salomón, pero el rey Saúl tenía concubinas, y esta Rispa se llamaba, era concubina del rey Saúl y había tenido 2 hijos del rey Saúl. Resulta que cuando el rey David manda a buscar a los hijos de Rispa y de otra persona, de Milca, los va a buscar, eran 7 en total, 7 nietos del rey Saúl que iban a ser ahorcados. Rispa se puso muy triste. Esta mujer se dolió extremadamente de lo que el rey había mandado hacer, pero ella entendía que sobre los hijos había una promesa. Ella entendía que Dios había puesto a sus hijos en la tierra con un propósito. Pero ella sabía, Señor, yo confío en ti. Ella confiaba en el Dios de Israel, ella confiaba en el Dios del rey David, y ella sabía quién era Dios, y sabía que Dios iba a hacer justicia de lo que estaba pasando, a pesar de lo que tenía que vivir en los próximos días. Resulta que sus hijos son llevados a los gabonitas los ahorcan, los meten en un lugar alto, y Rispa lo único que dijo, bueno, yo me voy a levantar e iré en pos de mis hijos. Ella agarró un manto que tenía, un manto de silicio, dice, un manto de ceniza, y justo en esa época era época de cosecha, era época donde hacían la cebada, donde molían el trigo, y era en una colina, y resulta que ella veía a lo lejos cómo sus hijos eran ahorcados. Me imagino que para una madre o para un padre ver a sus hijos en una situación difícil no es nada bueno. Hay desesperación, hay impotencia, uno no puede hacer nada, solamente esperar en Dios. Dice que ella fue a ese lugar, tomó el manto, y dice, entonces Rispa, en el versículo 10, hija de Aja, tomó una tela de silicio, dice, y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ella agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posare sobre ella de día, ni fieras del campo de noche. Yo creo que ella llegó a ese peñasco, a esa roca, se sentó, puso la tela de silicio, esta no se parece, ¿no? Pero ella se sentó en ese lugar y esperó. Veía como sus hijos fueron ahorcados, y dice que en un momento le dijeron, tus hijos, los hijos de Saúl, no van a ser sepultados. Ellos no van a tener sepultura. Lo que va a pasar con ellos es que van a venir las aves de rapiña, van a venir las fieras de noche, porque era alrededor del muro, afuera del muro de Israel, donde Israel estaba protegida, había fieras de noche, y dice que las fieras iban a atacar a los cuerpos y los iban a devorar. O sea, esa iba a ser la sepultura de esos hijos. Y ella dijo, no, de ninguna manera, yo voy a esperar. Y dice que se sentó desde el principio de la siega hasta que finalizó. Mira,
se sentó, estamos entrando en la siega, en Israel pronto va a empezar la cosecha, el Sukkot, es un tiempo de cambio, un tiempo de alegría, un tiempo de regocijo, pero Israel en este momento, en este tiempo, que era un tiempo de cosecha, estaba en tristeza. ¿Por qué? Porque no podían cosechar nada, no podían producir, no había cosecha por causa de Saúl, por causa de que un hombre rompió el pacto. Yo no sé cómo está tu vida, pero tal vez en tus antepasados hubieron pactos que fueron rotos y tú te dices, ¿por qué estoy viviendo en esta situación? ¿Por qué hay enfermedad a mi alrededor? ¿Por qué no soy productivo? Bueno, el Señor te va a mostrar en este tiempo lo que tú tienes que hacer, pero yo te vengo a dar una palabra. Tú tienes que esperar en el Señor, tomar el manto que el Señor te da y decir, Señor, en ti esperaré. Siéntate sobre la roca que es Cristo Jesús y el Señor va a enviar la respuesta que tú necesitas para este tiempo. No todo está perdido. Hay una palabra del Señor para tu vida que es la palabra cambios. Dios va a traer la lluvia para tu tierra, para tu vida, una lluvia de bendición. Rispa siempre se acordó de las promesas de Dios, que sus hijos iban a ser reyes. Pero ¿cómo iban a ser reyes si ya estaban muertos? Si estaban siendo colgados, ya prácticamente estaban sin vida. Las aves de rapiña empezaron a dar vuelta alrededor de sus cuerpos y ella dijo, ¿qué haré, Señor? Si tú me diste una promesa, tú me dijiste que mis hijos iban a ser reyes. Entonces lo único que ella dijo, Señor, yo sé que todo ayuda bien. Señor, yo sé que tú tienes un propósito para todo, pero en ti esperaré. Se sentó sobre el peñasco y esperó en Dios. ¿Sabes lo que significa el nombre Rispa? Rispa significa carbón encendido. Significa que ella tenía una luz dentro de su corazón. Nosotros también tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas. Él es nuestra luz, pero nosotros tenemos que subir al peñasco, subir a las alturas y decirle, Señor, yo quiero ser una luz. Aunque mis hijos estén en dificultad, aunque mis hijos, Señor, no te conozcan, aunque mi matrimonio se esté destruyendo, Señor, yo voy a subir al monte y voy a esperar porque yo soy luz, Señor, porque tú eres mi luz. Y ella, así Rispa esperó, aún en su dolor, aún en su pesar, ella esperó en Dios el tiempo propicio. Y dice que estuvo desde el principio de la siega hasta que finalizó la siega, cuando vino el otoño. 6 meses estuvo Rispa en ese peñasco, viendo cómo los cuerpos se descomponían. Pero ella en ningún momento permitió que las aves de rapiña tocaran el cuerpo de sus hijos ni de los otros 5. En ningún momento permitió que vengan las bestias durante la noche a devorar esos cuerpos. Nadie, la gente pasaba alrededor de ella y decía, esta está loca, esta ¿qué está haciendo? Dice que está esperando en Dios, pero ¿espera qué? Si sus hijos ya están muertos. ¿Vieron cuando muchas veces te dicen, ¿para qué seguís orando? ¿Para qué seguís buscando de Dios? Si ya no hay respuesta, Dios no te va a conceder lo que tú esperas. Pero ella decía, no, yo voy a esperar. Y mientras las aves de rapiñas venían a atacar a los cuerpos de sus hijos, ella agarraba el manto de silicio que tenía y las espantaba y decía, ninguna ave de rapiña va a devorar lo que es mío, ninguna ave de rapiña va a devorar mi bendición. Y hoy yo te vengo a decir esto, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Tú te tienes que levantar como se levantó Rispa y empezar a ahuyentar a todas aquellas cosas que te quieren alejar del propósito de Dios para lo cual fuiste llamada. Empieza a espantar todo a tu alrededor, todo aquello que te quiera lastimar, todo aquellos que te quieran robar lo que Dios te dijo que te iba a dar. Empieza a levantarte en el nombre de Jesús y decirle, ninguna arma, nada va a venir en contra de mi bendición. Yo me levanto en el nombre de Jesús y empiezas a destruir y Dios va a hacer justicia de tu adversario. Mira lo que le pasó a Rispa. Resulta que se enteró por alguien, el rey David, de lo que Rispa estaba haciendo. Y el rey David dijo, ¿qué es esta mujer? ¿Qué está haciendo esta mujer? Llamó la atención del rey. Rispa llamó la atención del rey. Dice que el rey la mandó a llamar. Pero antes de mandarla a llamar le dijo, ¿qué tengo que hacer con esta mujer? Dijo, vamos a darle sepultura. Mira, vamos a darle sepultura a sus hijos. Pero no una sepultura cualquiera. Vamos a darle sepultura de reyes. ¿Te acuerdas?
Rispa siempre dijo, mis hijos van a ser reyes. Bueno, no era como ella esperaba, pero a través de su actitud, a través de su decisión y de su determinación en decir, Señor, yo en ti esperaré, Dios hizo justicia y sus hijos fueron enterrados con los reyes de la tierra. Y Dios fue propicio luego de eso. Mira, el versículo 13 dice, hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y de todos aquellos que murieron, y recogieron también los huesos de todos los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de sus hijos en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey les había mandado, y Dios fue propicio a la tierra. Dice que luego de eso fue propicio Dios y envió la lluvia. Todo tiene su tiempo. No te desanimes. Espera en Dios. Sé como Rispa, ese carbón encendido, permanece en lugar alto, porque el Señor va a enviar la lluvia a tu tierra. El Señor va a enviar la lluvia a tu familia. El Señor va a bendecir todo lo que hagas. Solamente tienes que ser determinado y decirle, Señor, voy a perseverar, voy a esperar en ti, porque la respuesta va a venir. Y tarde o temprano tal vez no sea como tú esperas, pero va a ser lo mejor. Dios te da lo mejor. En el tiempo de Él, Dios te da lo mejor. Así que te bendigo. Con la pastora Nancy en un momentito vamos a estar orando por cada petición. Yo no sé si te encuentras como Rispa en un momento de soledad, de incertidumbre, que te sientes mal, que no consigues trabajo, que tienes una enfermedad, no sé lo que te puede estar pasando, si tienes problemas con tus hijos, que sientes como que tus hijos ya no tienen remedio. Bueno, hay respuesta de Dios para tu vida. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de este hermoso mundo que Él nos dio para vivir. Aunque lo vemos pata para arriba, aunque lo vemos en destrucción, sabemos que Dios está empezando a limpiar la tierra y está empezando a expandirnos a nosotros como sus hijos, tal vez por las redes sociales o por otros medios, pero tenemos que levantar la voz. Permanezcamos en el lugar alto, permanezcamos ahí a los pies del Señor, permanezcamos sobre el peñasco, sobre la roca que es Cristo Jesús, y la respuesta va a venir a tu vida. Gracias por conectarte a nuestro canal de YouTube. Queremos seguir siendo de bendición para tu vida. Búscanos en Facebook como Somos RDA y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos Ríos de Adoración, tu casa.